Hola, soy Jorge Alberto Maciel. Continúo con el análisis del proyecto que se quiso presentar en este 2019 para legalizar el aborto en este tercer video. Había tratado antes en qué condiciones, con qué edad ya una paciente podía hacerse un aborto, solicitar el aborto. Tengamos en cuenta que en esos artículos habla muchas veces que no hace ni falta que esté acompañada por el padre o la madre, sino por un mayor de edad. Como dije anteriormente, en los casos de violación en menores de edad, muchas veces, en el 80% de los casos, pertenecen a su entorno los violadores. Eso significa que ese mayor de edad que la acompaña puede ser su violador, o sea, puede estar acompañado por el violador. Y tengamos en cuenta que en caso de violación no hace falta una denuncia, sino una declaración jurada, o sea, no tiene que decir ni siquiera quién la violó. Bueno, en el artículo 10, continuando, habla de las personas con discapacidad, en qué condiciones pueden realizar la solicitud del aborto. Después pasamos al artículo 11, donde habla de la cobertura. Obviamente el sector de salud pública tiene que cubrir esta práctica, las obras sociales, las prepagas, y lo introduce en el plan materno obligatorio. Yo quisiera saber si hicieron un cálculo, cuánto cuesta un aborto farmacológico, teniendo en cuenta que por cada intento se deben utilizar 4 comprimidos de misoprostol, y esos intentos se deben repetir cada 4 a 6 horas para que funcione, y muchas veces varias veces. Además que no siempre el aborto se completa y tiene que ir un procedimiento quirúrgico, lo cual requiere anestesia, honorarios del profesional en caso que se trate en la salud privada. Si es un embarazo de más de 12 semanas, la paciente tiene que tener una internación rigurosa durante el procedimiento. Mientras está internada, se tiene que usar medicación para hacer ese aborto. Esa medicación cuesta, esa internación cuesta, esas horas de personal cuestan. Y después ir a un procedimiento quirúrgico para tener esa finalización. Y entre más grande el embarazo, más complicado la finalización, la expulsión de ese feto. Por lo cual estamos hablando de personal. ¿Alguien hizo los cálculos en un país que no cierran los números? ¿Cuánto va a costar todo esto? ¿Hay plata? Porque en su momento también se sacó una ley para cubrir los tratamientos de fertilidad, y cuando yo atendía a las pacientes en el Hospital Público Chipoleti no había plata, no había personal capacitado para hacer los tratamientos. El hospital no contaba con los insumos, y cuando había que derivarle a las clínicas de fertilidad nadie le cubría el tratamiento. O sea, ¿realmente van a cubrir esto? ¿Van a tener la plata? ¿Se van a comprometer para hacerlo? Seguimos después del artículo 11 con el artículo 12, que habla política de salud sexual y reproductiva. Acá directamente se establece que dentro de lo que son los programas de educación sexual se tiene que introducir el aborto en las clases de educación sexual, que eso es independiente del credo que tenga la escuela, donde inclusive si es una escuela católica, religiosa, está obligada a hablar del aborto, a promover el aborto, a hablar de todos los beneficios del aborto. Inclusive dice, el contenido curricular sobre aborto debe ser enseñado como un derecho de las mujeres y personas gestantes a través de contenidos científicos, laicos, confiables, actualizados y con perspectiva de género que puedan fortalecer su autonomía. O sea, volvemos a meter la ideología de género, y cuando dice laico te está queriendo decir, nos importa poco y nada si sos un colegio perteneciente a algún credo, si sos un colegio católico, evangélico, judío, musulmán, te la tenés que bancar, dejar de lado tus creencias religiosas y dar esto en las clases, violándose tratados internacionales y artículos de la Constitución referente a la libertad de opinión en base a las creencias, credos o cuestiones morales y éticas. O sea, acá libertad de opinión no existe en absoluto. Luego empezamos con la modificación del Código Penal, donde en el artículo 13 se modifica el artículo 85 y se habla de prisión de 3 a 10 años si alguien hace un aborto sin el consentimiento de la persona gestante, y esa pena aumenta a los 15 años si hubiese terminado con la muerte de la persona en cuestión, de la mujer embarazada, lo cual es lógico.
no se puede hacer un aborto obligando a nadie. Y bueno, la inhabilitación por el doble de la pena para ejercer la profesión. El artículo 14 agregan un artículo que es el 85 bis, donde dice será reprimida con 3 meses a 1 año e inhabilitación por el doble del tiempo la autoridad del establecimiento de salud profesional o personal de la salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados, y la pena se elevará de 1 a 3 años si como resultado de esto se produce un perjuicio en la salud de la mujer o persona gestante, y si muere, 5 años. O sea, acá lo que te está diciendo que vos no te podés negar a hacerle el aborto a la mujer. Esto significa que todos los que trabajan en una institución de salud están obligados a hacer un aborto, porque no dice que, bueno, mientras vos la derives a un colega de otra institución o de la misma institución que le haga el aborto, vos ya no tienes la obligación de hacerlo. No, no te dice eso, y si no lo dice es porque considera que vos lo tienes que hacer. O sea, yo puedo tener sentado al lado mío un colega que haga abortos y la paciente va a decir, no doctor, yo le solicité a usted, doctor Maciel, que haga el aborto, y como usted no me hace el aborto, por más que lo haga perfectamente bien su colega que está sentado al lado, yo a usted le hago un juicio y yo ese juicio lo pierdo. Con lo cual no solo se pierde la objeción de conciencia institucional, que consiste en que una institución pueda negarse a realizar abortos, sino que se quita la objeción de conciencia individual. Volvemos a ir en contra de tratados internacionales y artículos de la Constitución que hablan de la libertad de opinión, de no hacer cosas que van en contra de los principios y valores morales, religiosos. Dijimos que se iba a respetar la objeción de conciencia individual, sacan este proyecto, lo tiran al tacho. Habla de dilación, o sea, si te demoras más de 5 días, por las razones que sean, no porque tengas mala fe, ya estás dentro de esta pena. Te habla de una pena en caso de perjuicio de salud. O sea, si una paciente dice, porque usted no me hizo el aborto, yo sufrí mayor angustia, ansiedad, porque estamos hablando del concepto integral de salud, me pueden considerar en falta y condenarme a una pena bajo esta ley. Porque tampoco define qué tipo de perjuicio. Por otro lado, también habla de la muerte. Yo no conozco ningún caso de una mujer que haya muerto por no hacerse un aborto. Sí, por hacerse un aborto se puede morir. Lógicamente que los abortos clandestinos tienen más riesgo, porque no se respetan condiciones de asepsia o antiasepsia y son muchas veces personas que no están capacitadas para hacerlo. Como por ejemplo los grupos ultrafeministas llamados socorristas, mal llamados socorristas, que generan estos abortos clandestinos y las complicaciones. Pero fue por hacerse un aborto clandestino, no por no hacerse. Yo creo que hay que brindar otro tipo de contención, de asistencia, en lugar de decir legalicemos una práctica que consiste en la finalización de la vida de un ser humano indefenso. Le demos asistencia social, asistencia económica, asistencia psicológica, médica. Veamos si hay otra alternativa al aborto. Yo conocí gente que por hacerse un aborto sufra complicaciones. Ahora, que sufra complicaciones por no hacérselo, no. Honestamente no. A menos que estemos hablando de casos donde realmente está en peligro la vida de la mujer y ese embarazo se tiene que finalizar. Un embarazo infectado, una coriamionitis, un cuadro severo de hipertensión, un desprendimiento de placenta, o sea, cuadros obstétricos que realmente ponen en riesgo la vida de la mujer. En esos casos sí hay que finalizarlo, y esos son criterios absolutos de finalización del embarazo. Ahora, si vos fuiste a hacerte un aborto clandestino, no es mi culpa que te hagas el aborto clandestino. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, ¿bajo qué punto de vista se considera responsable a un profesional o personal de salud que no haga el aborto por la muerte de esa paciente? ¿De qué estamos hablando? ¿De que se tiene que hacer responsable si esa mujer sufre complicaciones o se muere por un aborto clandestino? Y nadie hace responsable a quien hace ese aborto clandestino, al médico que hace el aborto clandestino, a la partera que hace el aborto clandestino, o a estos grupos feministas que se promocionan por todos lados que hacen el aborto clandestino.
como pasó en el caso de Chipolletti, y vuelvo al mismo caso, que se juzgó al médico y no se juzgó a quienes la derivaron desde el hospital de Fernández Oro al grupo clandestino, ni tampoco al grupo clandestino en cuestión que le dio la medicación abortiva. Me parece que hay muchas imprecisiones y honestamente ya creo que estas imprecisiones son a propósito. Así que bueno, con esto termino la tercera parte del video. Ya subiré la cuarta parte continuando con el análisis de este proyecto de aborto.